¿Qué onda, jóvenes? ¿Cómo están? Bienvenidas a otra de sus clases de historia a distancia. Comenzamos. El día de hoy continuaremos con lo que es la consolidación y formación de nuevas instituciones dentro de esto que sería la Nueva España. Recordemos que una vez lograda la conquista y al inicio de la Nueva España, comenzarían a surgir una serie de cambios estructurales, pero sobre todo sociales dentro de la población de indios en este nuevo territorio. Ahora, tengamos en cuenta que para que se instaurase este nuevo gobierno, los españoles tuvieron que adecuar instituciones y costumbres que los indígenas no tenían en cuenta ni conocían, y de igual manera para que el proceso tanto de evangelización como de aculturización fuese mucho más sencillo. La integración de indígenas al reino español como súbditos tuvo sus altas y sus bajas, principalmente por los indígenas, los cuales encontraron demasiadas fallas a los sistemas legales y sociales tanto europeos como occidentales, las cuales aprovechaban para escapar del trabajo y obtener asimismo beneficios económicos y legales. ¡Ven acá, maldito huevo! Los españoles, al darse cuenta que la introducción de estos nuevos súbditos no estaba funcionando adecuadamente, entonces optaron por sistemas y elementos propios tanto de España como de las mismas actividades que realizaban los indígenas previamente o anterior a la conquista. Por un lado, introducirían con calzador o a la fuerza los sistemas de gobierno. Hay que tener en cuenta que el primer sistema de gobierno en existir dentro de la Nueva España fue el ayuntamiento de la Villa Rica de la Verdadera y Santa Cruz, mejor conocido hoy como Veracruz, el cual estuvo hábilmente controlada en un inicio por Cortés, quien, mediante sus especialidades como escribano y notario, se había otorgado a sí mismo el título de gobernador de esta villa. La idea general de los gobiernos y la estructura de los mismos no generó tantos problemas, y eso es que principalmente los indígenas estaban acostumbrados a un sistema en el cual si un pueblo te sometías a su gobierno y a sus órdenes. Ahora, ya tomado el Valle Central de México y la población de México Tenochtitlan controlada, Cortés recibiría el nombramiento de gobernador de las nuevas tierras, después de estar insistiendo por dicho cargo que ejercería por muy poco tiempo, ya que posteriormente él fundaría una real audiencia, la cual haría las actividades de un gobernador para que él así pudiese irse a la zona de las higueras, al sur de América, para continuar con los procesos de conquista y expansión. La primera real audiencia tenía como objetivo gobernar y estructurar las instituciones europeas y que éstas no tuviesen problemas en adaptarse a la población indígena. El único problema fue que esta primera real audiencia tuvo conflictos internos, y estos conflictos internos generaron que posteriormente esta misma fue reprimida finalmente por órdenes del rey, quien introdujo una nueva y flamante segunda audiencia. Esta segunda audiencia lograría lo que la primera no, y facilitaría entonces la introducción de un primer virrey, el señor Don Antonio de Mendoza, que cabe señalar que no se llevaba nada bien con Hernán Cortés. Con el logro de la conquista, los principales participantes, los conquistadores, esperaban ansiosos su premio, y esto significaba que recibirían una tierra o cantidades de tierras para poderlas a trabajar. Es entonces cuando en la Nueva España se introdujo un sistema de repartición de tierras de carácter feudal conocido como la encomienda. La encomienda tenía como finalidad la repartición de tierras y el agradecimiento al servicio otorgado por la corona. En el nuevo territorio se les asignaría a los españoles conquistadores una cantidad y extensión de tierras. Asimismo, se les otorgaría indios, los cuales trabajarían esas tierras con la finalidad de obtener un beneficio económico y asimismo generar recursos y dinero para la corona. Los indígenas tenían como obligación trabajar en la encomienda, y los españoles tenían como obligación proteger a los indígenas, pero sobre todo cuidar que estos continuasen con los procesos de evangelización. Ahora, todo esto generaba principalmente un beneficio económico a la población de españoles, ya que ellos obtenían cantidades de tierra de 6 a 7 o hasta 10 hectáreas. Asimismo, tenían una cantidad de indígenas que trabajaban y que obtenían un beneficio económico del cual se estaban aprovechando. Ahora, si los indígenas estaban obligados a cumplir con el trabajo dentro de las encomiendas,
Los españoles también estaban obligados a cumplir con ciertas órdenes y ordenanzas dentro de la misma encomienda. Si estas órdenes u ordenanzas no eran cumplidas al pie de la letra, el encomendero se podía ir despidiendo de su encomienda. Así hay que tener en cuenta que después a los mismos indígenas se les fueron considerando con el título de nuevos súbditos y de igual manera igualitarios en leyes a los mismos españoles, por lo cual no debía de abusarse de su poder ni maltratar a los indígenas en caso de ser encomenderos, porque si no, este podía perder sus privilegios. Ahora, otra de las actividades que se dieron para la repartición de tierras y organización de las mismas fueron las peonías o repartimientos, las cuales posteriormente fueron sustituyendo poco a poco a las encomiendas, dado a las fallas y errores que estas mismas llegaron a presentar. En la encomienda, los encargados de la misma estaban obligados a apoyar a los evangelizadores para lograr así que los indios fuesen convertidos, principalmente permitiéndoles a estos la ida y asistencia al catecismo. En algunas ocasiones, los mismos encomenderos se negaron a estas situaciones porque los indios abusaban de esto, se escapaban del trabajo o simple y sencillamente lo usaban como pretexto para no trabajar. Estas situaciones llegaron a oídos de la Real Audiencia, y no solo de la Real Audiencia, sino también llegaron a oídos del Consejo de Indias, los cuales establecieron ciertas normas mucho más severas sobre los encomenderos, y estos fueron mucho más severos con los indios, explotándolos en el trabajo y generando que la población indígena disminuyera considerablemente. Entonces, esto generó que los sacerdotes y principalmente evangelizadores mandaran cartas a la Real Audiencia y sobre todo al Consejo de Indias, principalmente al rey, solicitando la suspensión de las encomiendas y con ello permitiendo que los indígenas trabajasen correctamente y asimismo fuesen evangelizados. Pese a estas situaciones, los encomenderos señalaron que los evangelizadores abusaban también de sus privilegios, y entonces esta situación finalmente logró que las encomiendas fuesen suspendidas poco a poco y asimismo eliminadas. Ahora, tengamos en cuenta que la introducción de este sistema tenía que cambiar. Primeramente teníamos a los indígenas, los cuales estaban comenzando a ser disminuidos por el abuso de trabajo. Entonces esto llevó a la introducción de entonces negros africanos provenientes de barcos de esclavos que eran trasladados o traídos por contrabandistas y piratas ingleses, los cuales eran vendidos dentro del territorio de la Nueva España para los trabajos en minas y haciendas azucareras. Ahora, con la disminución del trabajo y la obtención de algunos privilegios a la población indígena, esta comenzó a tener un crecimiento y un alce en su población. Con la disminución del trabajo para los indígenas, sobre todo a percibir beneficios en aspectos económicos, ya que comenzaron a percibir un salario. Este salario sería cobrado con la finalidad de que posteriormente los mismos indígenas lo declarasen como tributo, un impuesto el cual sería adecuado a las condiciones y situaciones de la misma Nueva España y de los mismos habitantes del territorio. Y bueno, jóvenes, con esto sería la primera parte de una pequeña serie de videos sobre la consolidación de la Nueva España. Es un tema muy extenso, muy amplio, pero en la siguiente clase o en el siguiente video veremos lo referente a las audiencias y los organismos que empezaron a fundarse dentro del gobierno de la Nueva España. Asimismo, los títulos que recibía el virrey y sus cargos en el mismo. Cuídense mucho, quédense en su casa. Quédate en casa. Quédate en casa. Hasta pronto. Y así termina la historia. Soy Leonard Nimoy. Buenas noches y sigan mirando al cielo. Al cielo.